Darwin publicó su teoría de la evolución en 1859 en un libro titulado El origen de las especies, y desde entonces ha generado polémica. Era la conclusión de un trabajo que Darwin había iniciado casi 2 décadas atrás, cuando salió a navegar por el mundo en un barco llamado Beagle. En esa expedición, Darwin recogió miles de animales y plantas que eran diferentes a lo que había conocido. Y al regresar a Inglaterra, quedó fascinado con la gran cantidad de pájaros que había encontrado en unas remotas islas situadas ante la costa de Sudamérica, las Galápagos. Había un pájaro que le recordaba a una curruca, otro que parecía un carpintero, otro como un pinzón, etc. Pero no sabía qué eran. Todos estaban adaptados a distintas formas de vida. Algunos comían insectos, otros buscaban grano, otros podían romper las enormes semillas de algunas de las plantas que encontramos en las Galápagos. Tenían aspectos distintos, picos distintos, diferentes estilos de vida. Cuando Darwin pidió ayuda para identificar a los pájaros, se llevó una sorpresa. Estaba abrumado, maravillado, cuando oyó lo que le decían los ornitólogos británicos. Todos son pinzones. Este no es un pájaro carpintero, es un pinzón. Este no es una curruca, es un pinzón. Pero, ¿por qué había encontrado pinzones con características tan distintas en una serie de islas cercanas? Darwin argumentó que en la naturaleza los organismos individuales compiten por recursos limitados, como la comida. Si un pájaro nace, por ejemplo, con un pico algo más grande que los demás, puede tener ventaja en una isla en la que abundan las semillas grandes. Con el paso de las generaciones, los pájaros con los picos grandes tendrán más posibilidades de sobrevivir y de reproducirse, perpetuando en sus crías este tipo de pico que representa una ventaja. Darwin lo llamó selección natural, porque las fuerzas de la naturaleza, como en el entorno de una isla de las Galápagos, seleccionan a los organismos mejor adaptados. Así llegó a la conclusión de que con el paso del tiempo daría pie a nuevas especies. Lo que Darwin destacó era un principio general, algo que observamos fácilmente en la naturaleza, que las especies no son inmutables, que con la influencia o la presión de la selección natural cambian con el paso del tiempo. Darwin creía que todas las plantas y los animales que vemos en la actualidad se habrían desarrollado siguiendo ese proceso. A la evolución gradual de las especies nuevas la denominó descendencia con modificación y representó las relaciones entre todos los seres vivos en un árbol de la vida en el que cada rama era una especie descendiente de un antepasado común. Si seguimos el árbol de la vida desde muy atrás, por ejemplo, desde nuestra rama, vemos nuestro parecido con los simios. Y si bajamos un poco, vemos las similitudes con otros mamíferos. Más abajo con los reptiles y finalmente con los anfibios, los peces, hasta llegar a los gusanos, las medusas, etc. Vemos que hay una continuidad en la vida del planeta. No somos excepcionales, somos una rama del árbol de la evolución que lo incluye todo. Darwin creía que las pruebas para su teoría del antepasado común se encontraban bajo el suelo en forma de fósiles transicionales. Por ejemplo, si tras millones de años los peces dieron paso a algunos animales terrestres, deberíamos encontrar fósiles de criaturas que se extinguieron y que eran mitad animal acuático, mitad terrestre. En 1999, el paleontólogo Neil Sabin salió a buscar una de esas criaturas. Lo que la evolución nos permite es realizar predicciones de lo que podemos encontrar en los restos fósiles. Y la predicción está clara en este caso. Si vamos a buscar las piedras de la época adecuada y del tipo correcto, deberíamos encontrar la transición entre dos formas de vida, el pez y el anfibio. Muchos científicos creen que la vida empezó en el agua hace por lo menos 3.500 millones de años. Mucho más tarde, unos 375 millones de años atrás,
El árbol de la vida se ramificó cuando los peces primitivos evolucionaron en anfibios, las actuales ranas y salamandras que viven parte de su vida en la tierra. Con esta predicción entre manos, Sabin y sus compañeros organizaron una expedición a uno de los lugares más desolados de la Tierra, el Ártico canadiense, a unos 800 kilómetros del Polo Norte. Ahí se encuentran las rocas adecuadas para poder responder a esta incógnita del árbol de la evolución, que sería la conexión entre los peces más primitivos y los animales de 4 patas o tetrápodos. Tenían que encontrar el fósil de un animal que compartiera rasgos con los dos. Uno de mis compañeros estaba cavando y descubrió un morro que salía por uno de los lados del acantilado. Así, fueron quitando más piedra y más y más, y nos dimos cuenta de que era el morro de un animal con la cabeza plana. Así constatamos que un animal de cabeza plana de 375 millones de años de antigüedad iba a ser interesante. Lo bautizaron Tiktaalik, que significa pez grande de agua dulce en el idioma de los inuit. Es uno de los mejores fósiles transicionales que se han descubierto y que demuestran que los animales terrestres evolucionaron a partir de los peces. Aquí tenemos un pez de hace unos 380 millones de años. Tiene escamas y aletas como cualquier otro pez. Si lo comparamos con un anfibio, vemos que es una criatura sin escamas y que las aletas se han convertido en patas, brazos y piernas. Es muy distinto. Tiene una cabeza bastante plana con los ojos en la parte superior y tiene cuello. Al mirar los fósiles de las rocas de la época correcta, encontramos el Tiktaalik. Tiene escamas en la espalda, como los peces, y aletas, las vemos aquí. Pero al observar la cabeza, vemos que es muy distinta. Es muy parecida a la de los anfibios. Plana, con los ojos en la parte superior. Y al separar la aleta aún queda más claro. Si miramos dentro de ella, en este molde, vemos que tiene huesos parecidos a los de nuestro hombro, codo y muñeca. Todos los huesos. Así que estamos ante un pez que tenía características de anfibio. Un pez primitivo que es una mezcla. Y tal como predice la teoría de la evolución, el Tiktaalik apunta a la posibilidad del árbol de la vida en el que durante millones de años unas especies han dado paso a otras. Podemos ver en criaturas como el Archaeopteryx, que presenta una cola larga y dientes como los dinosaurios, además de plumas, como los pájaros actuales. Cómo los antepasados de los reptiles modernos evolucionaron en unas criaturas que se extinguieron y que comparten un antepasado común con los mamíferos. Y cómo las ballenas evolucionaron sorprendentemente a partir de unos enormes animales terrestres que regresaron al mar. Darwin estaba convencido de que las especies evolucionaban con el paso del tiempo, cuando la selección natural influía sobre los rasgos heredados. Pero no tenía ni idea de cómo aparecían esos rasgos o cómo pasaban de una generación a otra. Cuando los científicos del siglo XX descubrieron el papel que el ADN juega en la herencia, fundaron una nueva rama científica llamada genética que ponía a prueba a Darwin. Casi todas las células de los seres vivos contienen cromosomas compuestos por densas hebras de ADN que son una muestra de las características propias de cada organismo. Durante la reproducción, los cromosomas de los padres se copian y mezclan sus partes para producir cromosomas nuevos. Cada uno de los padres pasa una parte de sus cromosomas al hijo. Pero el proceso no es perfecto. Mientras tiene lugar, el ADN puede sufrir mutaciones o errores. De este modo, cada uno de los hijos tendrá un diseño único. A veces son características benignas. A veces son perjudiciales. Como un ala deformada. Puntualmente este proceso da como resultado un rasgo beneficioso. Por ejemplo, una mariposa con una coloración que imite a otras especies de sabor desagradable para los pájaros. Unos 100 años después de que Darwin propusiera que la selección natural tiene efectos en los rasgos nuevos de la población, la genética reveló el mecanismo biológico que da paso a esos rasgos.